Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a este espacio, Nuestra Manera en el Desierto. Le voy a pedir que tome su Biblia ahí donde se encuentre, en su hogar o en el lugar donde usted esté. Le pido que abra su Biblia ahí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 15. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Yo le voy a dar lectura, dice así la palabra del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo que nos permites tener de abrir tu palabra. Rogamos de tu bendición, háblanos en esta hora del día, Señor. Nos ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues continuando con el tema de misiones, este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo le escribe a los romanos acerca de la importancia de la obra misionera, la importancia de ir y predicar el evangelio. Dice al principio de este pasaje que acabamos de leer: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hermanos, en el mundo existen muchas religiones, muchos tipos de creencias, muchas sectas. Y estas personas ignoran totalmente el hecho de que hay un Salvador, alguien que les puede librar del castigo eterno. Y el apóstol Pablo pregunta, dice: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Estas personas, ¿cómo saben que van camino al infierno? ¿Cómo saben que están perdidos y no tienen alguna salvación? Estas personas, ¿cómo saben que van camino al infierno si no lo saben y no creen en Jesucristo? ¿Cómo lo saben? Bueno, pues el apóstol Pablo le hace esa pregunta a los romanos. Y hermanos, es cierto que en el mundo hay muchas personas que ignoran acerca de este hecho, pero ellos no lo saben porque no creen y no saben que hay un Salvador. Después el apóstol Pablo pregunta: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hermanos, en el mundo, cerca del 40% de la población o más en ningún momento han escuchado el nombre de Jesús. No lo han oído en ninguna canción, no lo han oído en algún libro de historia. Es más, no tienen ni idea de que hay un Salvador. Entonces, hermanos, ¿cómo creerán estas personas si ni siquiera han oído de que hay un Salvador? El apóstol Pablo le pregunta a los romanos: bueno, ¿cómo es posible y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Sería ilógico de que alguien crea algo de lo cual no sabe. Es como si yo le dijera a usted, crea que el cielo es verde, pero la realidad es que el cielo no es verde, es color azul, o lo vemos color azul. Es lo mismo, hermanos. Entonces, estas personas, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído si nosotros no hacemos nada? Si estas personas ignoran totalmente de que hay un Salvador. Después, el apóstol Pablo continúa con la pregunta, dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, lastimosamente, muchos de nosotros solamente perdemos el tiempo a lo largo de la semana. Solamente estamos perdiendo el tiempo en cosas triviales, en cosas pasajeras, cosas que no son de provecho, mientras que estas miles de personas van a una eternidad de perdición. Hermanos, usted y yo muchas veces perdemos el tiempo en discusiones, pleitos, divisiones, y no nos damos cuenta o ignoramos que estas personas van camino al infierno. O tal vez sí lo sabemos, pero realmente no nos importa. Ahora, hermanos, lo que quiero dar a entender es de que usted, hermano, póngase en esa misma situación. Usted que ya es salvo, usted que sabe que ahora va al cielo, bueno, póngase en el lugar de aquellas personas, porque una vez usted y yo estuvimos en esa misma situación, íbamos camino al infierno, pero alguien nos habló de Cristo, alguien nos dio el plan de salvación y ahora nosotros podemos alcanzar la salvación y tener vida eterna con Cristo. Pero estas personas, ¿cómo van a oír? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Dice el apóstol Pablo, hace esta pregunta. Bueno, es nuestro deber, el deber de usted y el mío, que vayamos y les hablemos a esas personas de Cristo. Pero vuelvo a repetir, muchas veces estamos perdiendo el tiempo en cosas triviales, muchas veces estamos haciendo otra cosa menos importante y olvidamos totalmente de que hay personas que necesitan escuchar del Evangelio.
porque estas personas van camino al infierno y realmente llega un momento en el que le dejamos de dar importancia. A lo mejor usted al principio de su vida cristiana, con mucho gozo, con mucho contentamiento, con ganas, usted iba a los días de evangelismo, usted le hablaba a cualquier persona que se le atravesara en su camino de Cristo, le daba un folleto, pero ahora tal vez no lo hace. Entonces, hermanos, es de aquí la importancia y la necesidad de evangelizar, de hablarle a las personas de Cristo. El apóstol Pablo entonces hace estas preguntas. Dice al principio: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces el apóstol Pablo estaba viendo una necesidad realmente alarmante. El apóstol Pablo estaba viendo de que muchas personas ignoraban totalmente acerca de la salvación, de la vida eterna que Dios da. Entonces después dice el apóstol Pablo: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, es aquí donde entramos usted y yo, hermanos. Usted y yo somos los que tenemos que ir y predicar y hablarle a las personas de Cristo. No necesita ir usted muy lejos, hermano. Usted no necesita irse del otro lado del mundo, viajar a otro estado o recorrer el continente o la república entera. Usted tiene vecinos, tiene familiares, tiene amigos que no conocen de Cristo. Empiece con ellos. A ellos es a los que usted y yo les tenemos que hablar, a los más cercanos a nosotros. Ahora, si a usted Dios le da la oportunidad de ir, o usted tiene la oportunidad de ir más lejos, bueno, gloria al Señor, usted puede compartir del Evangelio. Pero si no es el caso, hermano, bueno, usted tiene amigos, familiares, vecinos que igualmente necesitan escuchar acerca de Cristo, escuchar del Evangelio, porque ¿cómo creerán? ¿O cómo van a invocar en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán sin haber quien les predique, hermanos? Entonces, ese es el trabajo que tenemos nosotros como cristianos. Es alarmante que hoy en día muchos cristianos no estén saliendo a los días de evangelismo en su iglesia. Es alarmante ver que muchos cristianos son indiferentes hacia con los días de evangelismo. Es increíble, hermanos, ver cómo hay muchos hermanos, muchos cristianos que ven a personas que necesitan oír del Evangelio y solamente pasan de largo sin siquiera entregarles un folleto, sin siquiera hablarles de Cristo. Es realmente alarmante, hermanos. Entonces, es de aquí la preocupación del apóstol Pablo hacia los romanos, que les insta y les anima a que cada uno de nosotros tenemos que hacer la obra misionera que trata de ir y hablarle de Cristo a la gente, hermanos. Entonces, recuérdalo siempre, hermano, es su trabajo y el mío. Hermanos, esto no le corresponde nada más a los pastores, a los misioneros, a aquellos que han estudiado en un instituto, sino que es trabajo de todos nosotros. Entonces, hermano, yo le animo a que usted tome esa decisión y vuelva a hacer lo que a lo mejor en algún momento usted hizo. A lo mejor en algún momento usted, si salía a evangelizar, a ganar almas, y dejó de hacerlo. Entonces, hermano, yo le animo a que una vez más retome ese tiempo para que estas personas puedan escuchar el Evangelio, así como una vez usted escuchó de la palabra de Dios y ahora usted es salvo. De la misma manera, muchas personas pueden ser salvas. Dios les bendiga, hermanos.